Hola, bienvenidos a Zapatos Rosados, mi nuevo podcast que lo estoy inaugurando hoy, así que primero que nada te quiero dar las gracias por conectarte conmigo en este espacio donde vamos a estar compartiendo muchas ideas, mentalidad, crecimiento personal, todas las experiencias que he tenido, no solamente en la parte de emprendimiento y de negocios, sino también de la vida diaria, del día a día, de nuevas experiencias que pueda estar compartiendo con ustedes, porque este va a ser nuestro espacio, un espacio un poco más íntimo donde vamos a poder dialogar un poco mejor. Bueno, primero les voy a hablar un poco de mí. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Damaris Rosado, soy venezolana, soy emprendedora. Decidí emigrar hace 22 años aproximadamente desde Venezuela, vivo aquí en los Estados Unidos y bueno, una de las cosas que puedo compartir con ustedes es que soy una mujer apasionada por el emprendimiento, soy una mujer apasionada por poder compartir, que podamos crecer juntos, me encanta ayudar a personas y soy también mamá. Soy esposa, tengo 3 hijas maravillosas, un esposo que no solamente es mi esposo, sino que es mi mentor en el negocio, me ha ayudado a poder transformarme a la mujer que soy hoy en día. Así que después de haberte hablado un poquito de mí, una de las cosas que más me gusta que la gente conozca y que puedas conectar conmigo es que pasé de ser una persona muy tímida a una persona que hoy en día pues tengo una confianza e inseguridad en mí misma. Por eso este espacio lo quise crear para poder compartirte, porque muchas personas dicen, ¿cómo venciste ese miedo? ¿Cómo lograste hacer la mujer que eres hoy en día? Porque ha sido una transformación de muchos años y eso es lo que me encanta poder compartir con ustedes, que ustedes puedan ver una mujer real, que pasan altas y bajas como todos y bueno, por aquí va a ser nuestro espacio, este canal, su podcast. Así que el primer episodio de hoy va a ser la clave del éxito es tu mentalidad. O sea, me encanta este tema porque cómo cambiar tu mentalidad para emprender sin miedos y confianza en ti mismo. Una de las cosas que yo tuve, lo primero que tuve que aprender en el momento que decidí emprender, porque yo emprendí con miedos, con inseguridades, sin saber hablar, era muy joven, no sabía qué hacer en ese momento, pero sí alguien me dijo una sola cosa que tuve que trabajar, que es la mentalidad. Y ese fue mi esposo. Él me dijo, Damaris, trabaja en ti, tienes muchísimo potencial. Cuando él me dijo esas palabras, tienes mucho potencial, yo decía, ¿a quién él le estará mirando? O sea, él me estaba viendo a mí, pero él veía cosas en mí que yo ni siquiera podía ver. Y una de las cosas que me dijo, trabaja mucho en tu mentalidad, en quitarte esos miedos, en poder trabajar en tu confianza. Por eso me gusta que uno de los puntos más importantes que vamos a estar tocando en el día de hoy va a ser la confianza, la mentalidad, la confianza en creer en ti, todos esos puntos. Y vamos a comenzar por la confianza. ¿Por qué? Porque si no tenemos confianza en nosotros mismos, no podemos dar a nadie. Es más, no confiamos, o sea, si tú no confías en ti mismo, ¿cómo tú vas a dar a otras personas? Lo primero es cuando yo descubrí que yo sentía miedos. ¿Por qué tú sientes desconfianza? Porque sientes miedo, porque sientes el que dirán, estás saboteándote tú mismo y por eso es que no crees en ti, no ves los potenciales. Por eso cuando mi esposo me decía, tienes mucho para dar, yo no sentía que yo tenía un potencial dentro de mí porque no tenía esa confianza. Cuando tú empiezas a desarrollar esa confianza en ti, que empiezas a sentir esa seguridad, que empiezas a hablar con seguridad, sin miedo. Es más, te voy a decir algo, si sientes miedo es porque vas bien, porque todos en algún momento vamos a sentir miedo. Entonces, ¿cómo desarrollamos esa confianza? Lo primero es en trabajar en tu autoestima, mirarte de ti hacia adentro, olvidarte del mundo completamente, de qué es lo que está rodeado de las personas, del qué dirán la gente. De mí se burlaron, de mí empezaron a hablar muchísimas cosas muy feas porque era joven, porque la gente se burlaba de mí porque tenía a mi esposo que me estaba ayudando, porque no era capaz de quizás hablar en público o porque no era ni siquiera capaz de hablar con la persona que estaba a mi lado. Entonces, cuando nosotros decidimos emprender, no nos atrevemos a dar ese paso. ¿Y por qué? Porque no confiamos en nosotros mismos. Entonces, ¿cómo vamos desarrollando eso? Es olvidarte del mundo completamente, de lo que están diciendo, el que dirán allá afuera, y empezar a verte tú internamente, tu ser interior, que está dentro de ti.
Quizás muchas personas también han pasado por procesos traumáticos que también tienen que empezar a desarrollar esa autoconfianza. Pero si no es tu caso, como en el mío, lo que quizás no aprendimos a desarrollar algunas habilidades es poder desarrollar esas habilidades que te inspiren a dar confianza en ti mismo. Y eso se llama autoestima. El poder verte, creer en ti, decirte lo estás haciendo bien, yo creo en ti, ve adelante, atrévete, no importa, tienes miedo, lo vamos a hacer. Con todo y miedo, lánzate. Porque esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer. Cuando tú empiezas a desarrollar esa confianza y a creer en ti mismo, te puedes comer el mundo completo. La gente puede decir lo que sea. Quizás muchas personas van a empezar a ver una persona diferente, como en mi caso. Hoy yo veo personas que se me acercan a mí. Damaris, yo te conozco hace tantos años, 10 años, 15 años, 20 años, 22 años. Y una de las cosas que me dicen, te admiro por la transformación que has tenido. ¡Wow! ¡Qué mucho has crecido! ¿Por qué? Porque es un crecimiento personal. Nosotros no vamos a desarrollar autoconfianza todo el día en el teléfono admirando a otras personas en las redes sociales, porque también eso es hoy en día. Quizás cuando yo empecé este negocio no existía en la parte de las redes sociales y tenía quizás un poco más de tiempo, menos distracción para poder dedicarme y poder enseñarme, poder aprender, mejor dicho, todo lo que yo podía sembrar en mi mente para esa transformación. Entonces, vamos a parar de hacer ese scroll en las redes sociales, de estar mirando y admirando a otras personas, cuando tú mismo tienes la capacidad de poder desarrollar esa confianza, de que tú mismo puedes lograr todas esas cosas que deseas. Entonces, hoy te invito a que puedas dedicar por lo menos, comienza con 20 minutos al día. Empieza a escuchar, estás escuchando este podcast, te felicito porque esa es una de las primeras iniciativas para poder vencer el miedo. Busca libros que te inspiren, busca personas que te inspiren, busca personas que admires, que tú quieras llegar a lograr hacer como ellos. No estamos hablando aquí de que envidiemos a la otra persona, no, de admirar quiénes estás admirando. Sigue ese modelo, admira a esa persona y que esa persona pueda ayudarte con quizás leer un libro de esa persona, quizás escuchar un podcast de ellos, un tema en específico que te pueda brindar esa autoconfianza. Eso sí, vamos ahora con el punto número 2. Ese punto número 2 es acerca de la mentalidad. ¿Por qué nosotros tenemos que desarrollar la mentalidad cuando queremos ser prósperos, tener un emprendimiento, poder tener esa autoconfianza en nosotros mismos? Está todo aquí. Todo en la vida se trata de lo que está aquí, tus emociones, tus pensamientos, la forma en que tú te sientes, lo que puedas brindar a otro, cómo estás viendo o trabajando en el emprendimiento que estás haciendo. Por eso es muy importante. Es más, tengo una frase aquí que se las voy a leer porque me encanta y quiero que se la lleven. Apunta esto, por favor. Tu mente puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga. ¿Por qué? Tú no te has dado cuenta siempre me gusta hacer este ejercicio. ¿Cuántas veces en el día tú te hablas y te saboteas a ti mismo? Tu mente te sabotea a ti mismo. Haz este ejercicio a partir de hoy o de mañana, cuando terminemos el podcast. Piensa en cuántas veces piensas negativo y colócate una liguita aquí. A mí me gusta dar el ejemplo de una liguita roja o una liga que tenga un color que te pueda, cuando te des, sea un color que llame la atención. Y cada vez que pienses negativo, date un ligazo con eso. Y ahí tú vas a ver cuántas veces en el día tú piensas negativo. Vas a contar las veces que te vas a dar un ligazo. Y eso que te estoy diciendo lo vas a hacer de las veces que te has dado cuenta. Pero muchas veces nosotros estamos saboteándonos, pensando de manera negativa y ni siquiera nos damos cuenta que estamos pensando. ¿No te ha pasado que a veces tú estás manejando y tu mente se va divagando y dice, ay, espérate, ¿qué estoy haciendo? O estás en un lugar y tu mente se va en un viaje. Yo le digo a mi hija, me fui en un viaje, ¿me quieres acompañar? Porque me desconecté de todo. Bueno, pero muchas veces nos desconectamos para pensar de esa manera negativa. Entonces nosotros tenemos que entrenar nuestra mente a pensar de manera positiva. ¿Cómo lo hacemos? Con ejercicios. La mente es un músculo. Igual que entrenamos los bíceps, las piernas, toda la parte de nuestro cuerpo, también la mente se entrena. ¿Cómo la entrenamos? Bueno, tú vas a hacer de ahora en adelante
Yo voy a ser tu amo. La mente no te va a dominar a ti. Tú vas a dominar tus pensamientos. Entonces, ahí vas a comenzar. Yo siempre le doy este otro ejercicio que te voy a dar aquí. Que esto se lo cuento a mis hijas, se lo contaba a mis hijas todas las noches cuando leíamos un libro. Yo le decía, y se lo sigo diciendo siempre, dice, ¿sabes qué? Tú tienes el poder en tu mente. Mami, ¿cómo es eso? Bueno, te voy a hacer este ejercicio. Piensa en amarillo, piensa en rojo, piensa en verde, piensa en azul, piensa en negro. Yo te dije que pensaras en eso, pero ¿quién cambió los pensamientos? Tú hiciste. Tú pensaste en esos colores cuando yo te los dije. Por eso tú eres el único que tienes el control de tus pensamientos. Y de esa manera tú puedes convertir esos pensamientos negativos, ya, aquí hay que corregir. Y tú eres el único, de esa manera tú puedes convertir los pensamientos negativos en pensamientos positivos. Y voy a cerrar con esto, para que veas lo importante que es tu mente. Si tú tuvieras un jardín, ¿cómo te gustaría cuidar ese jardín? Echarle agua todos los días, que pudiera florecer, que pudieras llegar todos los días y echarle una vitamina para que las flores y las matas se pongan bellas, podarlas para que se vean bonitos, cuidar de que los insectos no entren, no dejar que nadie arroje basura. Ahora, ¿qué pasa si tú permites que otras personas empiecen a arrojar basura en tu jardín? Tú no vas a permitir que tu jardín se marchite y que tú no vas a permitir que dañen tu jardín. Así es tu mente. Por eso es muy importante que de ahora en adelante te quede como enseñanza, porque me dice, Damaris, por ejemplo, a mí me preguntan muchísimo, Damaris, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo lograste? Bueno, aquí te estoy dando mis tips que nunca lo había hablado de una manera tan íntima como en este momento. Entonces, cuando tú empieces a desarrollar y a fortalecer tu mente, tu confianza y tu mentalidad se van a ir fortaleciendo. Ahora, vamos a hablar de un tema que me abordan muchísimo por las redes sociales. Damaris, soy muy tímida, tengo miedo. O no necesariamente tienes que ser tímido. Todos en algún momento hemos sentido miedo. Pero déjame decirte que hay personas que a veces dicen que el miedo sí se vence. Y hay personas que dicen que el miedo nunca se va, sino que está allí. No te voy a mentir que algunas veces sí siento miedo, pero no dejo que el miedo me paralice. La única manera de poder vencer el miedo es con la acción. ¿Por qué? Porque el miedo te puede paralizar. El miedo no te puede permitir emprender. El miedo te puede quizás cortar una relación que puedas iniciar. Tener miedo de hacer cosas que quizás tenías la oportunidad de poder cambiar el futuro de tu vida y no te atreviste a hacerlo. O muchas veces no nos atrevemos a hablarle a las personas. Por ejemplo, si tienes un emprendimiento que se trata de hablar con personas, no nos atrevemos a hacerlo. ¿Por qué? Por todo lo que te dije, porque no tienes confianza en ti mismo, porque no has desarrollado esa mentalidad. Pero si tú logras controlar el miedo y hacerlo con todo y miedo, porque la única manera de poder vencerlo es con la acción. Yo una vez le pregunté eso a mi esposo, porque él me decía, tú puedes hacerlo, o voy a decir mi mentor, porque él me está mentoreando por muchos años, y él me decía, tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo, y una vez yo le hice esa pregunta, yo le dije, ¿cómo tú me vas a decir a mí que puedo lograrlo cuando siento miedo? Y él me dijo, la única manera de que puedas vencer el miedo es con la acción. O sea, atrévete a hacerlo con todo y miedo. Yo he tomado decisiones en los últimos meses que me han tocado tomarlas con todo y miedo, pero las he hecho. ¿Por qué? Porque yo he decidido que yo he pensado en mi futuro, en el futuro de mis hijas, de mi familia, y pienso, yo quiero que cuando mis hijas me vean y me recuerden, sepan y estén orgullosas de mí, de que tuve una mamá, de que no se dejó vencer por el miedo. Y diga, mi mamá pudo hacer esto. Y por eso siempre me dice, mamá, estoy orgullosa de ti que pudiste lograr otra cosa. O muchas personas. Entonces, cuando tú empiezas a desarrollar esa seguridad en la parte de vencer el miedo, créeme que vas a empezar a sentir más autoconfianza, de que vas a desarrollar una mentalidad y ese miedo va a llegar un momento que se va a ir, mira, bajando. Porque, y esto también te voy a dar como anécdota. Un día leí en un libro que decía, si tú no quieres alimentar algo que te está haciendo daño, déjalo morir, no lo alimentes. Pues no alimentes el miedo. No dejes que el miedo te controle. Entonces, de ahora en adelante, deja morir
Así como cuando no le estamos dando esa agüita a esa mata que va a llegar un momento que se va a secar y se va a morir, pues así mismo pasa con el miedo. No lo alimentes. Sé tú el que tengas el control de todo eso. Así que haz todas estas prácticas y ahí me cuentas qué tal, cómo te va. Ahora te voy a dejar con estas acciones para que las practiques, para que puedas tener una mentalidad fuerte y empoderada. La primera, rodéate de personas que te inspiren. Corta con todo aquello que no fluye en tu vida, todo aquello que no te deja crecer, toda aquella persona que no te deja avanzar. Lamentablemente tenemos que cortar. ¿Por qué? Porque si esas energías de esas personas o esa negatividad que están sembrando en tu vida, por más que tú quieras avanzar, hay algo que no te está dejando y es lamentablemente las personas que te rodean. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho con las personas. Es más, hay algo que dicen que tú te vas a convertir en las 5 personas más cercanas a ti. Así que asegúrate que ese círculo esté bien seleccionado. Y lamentablemente yo también tuve que cortar con amistades que no aportaban en mi vida en ese momento, que quizás tenían hábitos que no iban con los míos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñan desde pequeño hábitos que quizás no nos aportan a nada o una mentalidad como que muy conformista. Entonces, confórmate con lo que tienes, arrópate con lo que, hasta donde la cobija te alcance, cosas así. Entonces también hábitos que quizás en nuestros países estamos acostumbrados a que en nuestra juventud estamos con eso, no tienen esa mentalidad de aporte. Entonces, asegúrate que ese círculo que tengas sean personas selectivas para poder que te ayuden a crecer, que te inspiren, que te digan, vamos, tú puedes. Ahora, lo otro es, no permitas que nada sabotee tu mente, porque una de las cosas que tenemos que tener cuidado es lo que estamos pensando. Así que ahí les dejo ese ejercicio. Di afirmaciones todos los días. Por ejemplo, tú puedes hacerlo, lo vas a lograr. Ponte frases, es más, escríbelas todas las mañanas, escribe afirmaciones, que créeme que eso es muy poderoso. Cuando tú empiezas a escribir afirmaciones con lo que quieras lograr. Voy a vencer el miedo, voy a ser una persona segura de mí mismo. Empieza a escribirlo todos los días para que tú veas que esa misma, cuando tú los veas y lo estés escribiendo, o una frase que te inspire, cuando empieces a escribirla todos los días, eso te va a ayudar a desarrollar una mentalidad fuerte. Otro punto muy importante es que no esperes que el momento sea perfecto. Nada te va a salir perfecto. Así que yo te invito a que empieces ahora mismo. Mañana o hoy mismo empieza el cambio. Las cosas no te van a salir siempre perfectas. Por eso las personas dicen, oh no, ya después voy a decidir empezar esta dieta o voy a empezar, quizás yo te llamo luego. Eso nunca vas a decidirlo. O sea, tienes que decidirlo ya. Las decisiones hay que tomarlas ya. Y si quieres un cambio en tu mentalidad, tienes que comenzar ya. Ahora, este punto me encanta. Celebra cada avance que hagas. Celébralo, por más pequeño que sea. Celebra todos tus logros. Si compartiste con alguien o pudiste conversar con alguien, pudiste hacer esa llamada que te daba miedo a esa persona, pudiste atreverte a hablar en cámaras. Muchas personas me dicen, yo no me atrevo ni siquiera a hablar en mi teléfono, no me atrevo a hablar en una cámara, yo tampoco me atrevía. O no me atrevo a hablar en público. Empieza. Pero empieza, por ejemplo, en escenarios pequeños o eso que te da miedo o lo que quieras ir avanzando en tu mentalidad, cada vez que empieces a desarrollarlo, celébralo. Celebra todos tus logros, así sean pequeños. Bueno, y espero que con todo esto que pude compartir con estos puntos tan importantes para poder desarrollar una mentalidad con confianza, para poder tener una mente fuerte, para poder vencer esos miedos, para tener ese autocontrol de tus pensamientos, para tener esa seguridad en ti mismo, te hayan ayudado todos estos tips que te acabo de dar. Bueno, espero que te hayan ayudado todos estos consejos que te acabo de dar y recuerda que el éxito no es suerte, que la mentalidad no está en la suerte, sino en cómo la estás desarrollando, en cómo la desarrollas. Y quiero cerrarte con eso y espero que todos estos puntos te hayan ayudado en lo que es la seguridad, la transformación, la confianza en ti mismo, en cómo vencer esos miedos, en cómo tener esa mente fuerte, de que puedas hacer los ejercicios día a día. Y coméntame
A ver, ¿con cuál de ellos te identificaste más o cuál de ellos te ayudó más? Y recuerda, comparte este podcast con alguna persona que sepas que le va a ayudar. Ahora te hago yo esta pregunta. ¿Qué es lo que más te ha costado al momento de emprender o de poder desarrollar esa mentalidad? Escríbeme aquí en los comentarios y hablemos en esta hermosa comunidad. Y recuerda, suscríbete y comparte este podcast con otras personas.